Bendiciones, mis estimados y amados de Cristo. Aquí estamos una vez más para poder platicar, para poder hablar de la palabra profética, que es más segura y que debemos de tener los sentidos puestos para poder entender lo que Dios nos quiere transmitir. Hoy quiero que entremos a la tercera parte del tema que hemos estado hablando. ¿Cuántos años nos faltan para el rapto? De seguro sabemos que solo Dios lo sabe completamente, pero Él nos va a dar señales para que nosotros podamos estar alertas a todo eso. Yo creo que es muy importante también que escuchemos la primera y la segunda parte de este tema para poder ver el cuadro completo y entender lo que le estoy transmitiendo. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante para todos aquellos que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. También para entender este tema, usted debe de entender que la Biblia está llena de misterios, secretos, matemáticas, parábolas, números. También cuando vemos Apocalipsis 5:1, vemos que la Biblia está escrita por dentro y por fuera. E incluso el Señor tiene hasta parábolas y muchas cosas que están en código y que por ley necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y podamos ver las dimensiones de los libros y los versículos de la Biblia. Porque el Espíritu Santo es el que nos dimensiona para que podamos ver entre líneas, ¿no? Que lógicamente nosotros solo a veces vemos la palabra, pero hay, hermano, dentro de la palabra, entre líneas, Dios nos quiere transmitir siempre algo. Por eso la Biblia dice: la palabra sola, la Biblia mata. Pero el espíritu de la palabra, esta también es la que nos da vida. Cuando el rema de Dios se hace vida en nosotros. Por eso necesitamos las dos cosas. Necesitamos la palabra escrita y entender por el Espíritu el rema de lo que el Señor quiere transmitirnos a veces en ciertos pasajes de la Biblia. Bueno, ya hemos hablado del grupo de la novia que va a saber discernir los tiempos, como lo hacía la tribu de Isaacar. Esa tribu, dice la Biblia ahí en 1 Crónicas 12:32, que eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debería de hacer. Mire qué maravilloso. También hemos hablado de algunas matemáticas que son datos importantes, que aunque quizás puede haber un margen de error o de falla, no está lejos verdaderamente de lo que el Dios del cielo transmite a través de la palabra profética. Hay un margen, ¿no? No se aleja, mejor dicho, del margen. También hemos hablado de gematría. Hemos dicho que gematría es el sistema numerológico por el cual las letras hebreas corresponden a números. Y en el tiempo se convirtió en una herramienta para interpretar textos bíblicos. Aquellos hombres de Dios y judíos y Israel especialmente. También hablamos de la señal de la estrella de Belén, que fue muy interesante ese dato dentro de lo que estamos viendo con respecto a la venida del Señor. También hablamos de la importancia de los jubileos que celebra Israel y que eso sí es muy significante verdaderamente de lo que estamos estudiando. En fin, hablamos de muchas cosas interesantes que debemos de analizar aquellos que amamos la venida de Cristo, porque yo creo que la iglesia novia es la que debe de amar
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo bello que yo miraba es que a los que aman la venida de Cristo, los van a coronar con la corona de justicia. Hay muchas coronas, como 7, ¿no?, que menciona la Biblia. Pero en el caso de aquellos que aman la venida del Señor, van a ser coronados con la corona de justicia. En 2 de Timoteo 4:8 dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Mire qué maravilla, qué maravilloso. ¿Oyó eso usted? Claro, amar su venida es estar relacionado con el conocimiento de Jesús y su venida. ¿Por qué? Porque el amor viene a través de una relación íntima con Él. Esto es así como uno lo hace con su enamorada o con el enamorado. Así es como uno empieza a amar, porque empieza a apreciar los detalles, la forma como se dirige aquel amado o aquella amada. También amar su venida es tener pasión por Jesús y su regreso. Esa es una de las cosas que manifiesta la iglesia novia, la que se va a casar con el novio. Esa es una cosa muy, muy maravillosa. Tiene pasión. Qué lindo es tener pasión por Jesús y, hermano, estar enamorado de cómo se está moviendo el novio. Y eso, mire, en lo natural es así. Hay una pasión que lo encierra a uno y que uno desea estar con la amada, como la amada desea estar con el amado. Y es algo extraordinario, es algo que a uno lo llena de una pasión maravillosa para poder tener intimidad con ese amado maravilloso que está con uno. Bueno, hay otro dato muy interesante que le quiero compartir, que se asemeja con todo lo que hemos estado hablando, pero bastante, en gran manera. Mire, hay 2 apóstoles de Guatemala tremendos del Señor, hermano, que también han sacado una matemática muy interesante, muy interesante. Ese dato me lo pasaron y es pero tremendo, hermano. Ellos dicen que para contar los 2000 años que le faltan, ¿verdad?, no hay que empezar del año 0, sino del año 33 y medio, cuando Cristo murió. Desde ahí deberíamos de comenzar, y yo estoy lógicamente de acuerdo, ya hemos sacado las matemáticas también de ahí. Pero esto que ponen estos hombres tremendos del Señor, es muy, la verdad que es muy interesante. Entonces, si al año 33 y medio le ponemos 2000 años, nos da 2033 y medio. Menos 7 años de tribulación, nos daría 2026 y medio. Menos 150 días de pretribulación que ellos ponen, sería 2026, ¿verdad? Porque le quitamos ese medio. Menos 4 años perdidos del calendario, sería 2022. Entonces, muy interesante ese dato. Claro, a mí no me cierran esos 50 días, no porque dude que sea correcto o perfecto, sino que no lo entiendo, o sea, de cómo fue que se sacaron esos 150 días. Leyendo la escritura me encontré que hay 150 días, si dividimos esos 5 meses que habla la Biblia en Apocalipsis, que por 5 meses van a ser atormentados los hombres. Si 150 días lo dividimos en 30, nos da a cabal 5 meses.
Pero esos 5 meses allí, yo puedo entender que es en la gran tribulación ya. Por eso no me cierra como pretribulación. Es decir, como lo aplicaron, tal vez no lo entienda. Sé que tal vez si llego a oír bien ese dato, de seguro tal vez lo entendería. O también estuve estudiando acerca de los 150 días que Noé tuvo que esperar para que las aguas bajaran, ¿verdad? Pero también veo que no tiene relación en lo que se está en ese caso deduciendo. Por esa razón es que no lo puedo entender, pero no, innegablemente no quita ni pone ningún margen. O sea, no es algo que no, como le pudiera decir, que nos quita pues realmente nada, sino que simplemente algunos no entendemos y otros entienden un poco más que nosotros en ese caso tal vez. Entonces eso es lo que me pasa con esos 150 días que he tratado de entenderlos, pero no los he podido entender, pero de seguro en algún momento tal vez lo entenderé. Ahora, los 4 años o 5 años perdidos han sido por los cambios de calendarios que han habido, dicen los astrónomos. Por eso es que eso es mucho más exacto, según lo que ellos dicen. Eso sí, los calendarios que han sido aceptados más en el mundo han sido el calendario juliano de Julio César y en el que vivimos hoy, el calendario gregoriano, que fue fundado en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Este calendario es un ciclo ordenado de una manera particular de 14 calendarios diferentes. Por eso es que casi se asemejan con el calendario hebreo. Dicen ellos. Eso sí, el más utilizado en todo el mundo es el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros usamos en este tiempo. También los expertos en calendarios dicen que el calendario maya es el más exacto del mundo. Eso es muy interesante saberlo también. Bueno, es lo que ellos dicen. Lo tremendo es que los que se rigen por el calendario maya dicen que cuando se cambió el calendario del juliano al gregoriano en 1752, dicen ellos, se perdieron 11 días por año. Es decir, 8 años para ellos está perdido. Entonces, mire, qué tremendo. Claro, 8 años tampoco quita el margen de lo que estamos pensando, ¿no? Que el rapto puede ser en los 10 años que siguen, o hasta 15 quizás. Por eso yo solo le estoy dando datos. Lo triste es que uno que vive bajo este calendario maya salió diciendo que el domingo 21 de junio, justo que hay un eclipse solar, dice él, que se iba a terminar el mundo. De seguro, hermano querido, estaba medio atravesado el que lo puso, porque lo puso en Instagram y lo borró en Instagram y lo borró rápido, porque creo que ni él mismo se creyó que podía terminar el mundo. Eso es ridículo, porque el fin del mundo, si lo queremos nosotros llamar así, será hasta después del milenio. Es donde realmente va a ser purificado en gran manera el mundo para luego venir a vivir. Nosotros sino Israel vivirá eternamente, porque la novia, aunque va a estar en el milenio, ¿verdad?, junto con todos los ministros, con todos los salvos de todos los tiempos, y las naciones que salieron de la tribulación y que pudieron pasar
entonces ellos lógicamente van a estar con nosotros ahí también. Y de seguro ahí, hermano, va a ser el verdadero orden mundial, que es lo que Cristo va a establecer con vara de hierro, y ahí sí se va a tener que hacer todo lo que realmente tiene que hacerse. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, es muy interesante, ¿no? El fin del mundo todavía no va a ser, innegablemente. Y cuando usted oiga que viene el fin del mundo, no crea, pues falta mucho para eso. Eso sí, para el arrebatamiento quizás estaremos muy cerca. Ahora, los 4 años perdidos, dice otra historia, fue por causa de un astrónomo erudito llamado Dionisio. Dicen que él erró en sus cálculos del nacimiento de Cristo porque basó sus fechas en la duración del imperio de Herodes y se equivocó unos 4 años. Y eso es lo que es más aceptable en el mundo, que solo fueron 4 años. Claro, todo este historial no implica que no está cerca la venida del Señor Jesús. Eso no implica nada. ¿Por qué le digo esto? Por las señales. Las señales son muy evidentes hoy en este instante, en este momento que vivimos de la historia. Y es como que, como decimos, como que el reloj no para, hermano. Qué bueno que pare. Si para, gloria a Dios. No importa. Pero sabemos nosotros que por las matemáticas que podemos hacer, nos da ese tiempo y lo que podemos discernir. Aparte, esto lo permitió Dios innegablemente para que solo por revelación y iluminación del Espíritu Santo lo sepa la iglesia novia. Yo creo que esa es la única manera de que podamos entender muchas cosas en la Biblia. Creo que la relación que tengamos con el Espíritu Santo va a permitir que el Señor se revele. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que el Espíritu Santo incluso dice que Él oye lo que el Padre y el Hijo hablan y viene y lo revela a nosotros. Quiere decir que el papel del Espíritu Santo es clave dentro de la vida de la iglesia. Por eso es que debemos de tener una relación mucho más estrecha para que de esa manera podamos entender muchas cosas que no se van a entender si no es solo por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo usted va a poder comprender muchas cosas dentro de la palabra profética. No hay otra forma. Por eso es que el mundo, cuando hablamos de esto, incluso muchos creyentes, cuando hablamos de esto, dicen, pues estos están locos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están sacando? Y se les hace extraño, se les hace raro, porque solo es por revelación. Y yo creo que esa es la forma que debemos de buscar en Dios. Por otro lado, actualmente existen otros tipos de calendarios como el chino, el hebreo, el hindú, el musulmán, el persa y el budista. Esos son los otros calendarios que existen y que tienen sus propias fechas y sus propios años o cómo terminan en su comunidad. Ahora, la pregunta, ¿de dónde se saca los 2000 años? A la luz de la palabra del Señor. Ellos dicen que desde que Cristo vino y desde cuando tenía 33 años y medio, desde ahí hasta la segunda venida, se complementan los 2000 años. Es decir, desde 33 años y medio que tenía el Señor, contamos 2000 años más, ahí es donde será la segunda venida. Y lógicamente encaja, porque si estamos diciendo que son 6000 años de trato de Dios con la humanidad, entonces podemos verlo realmente así, de esa manera. Si lo vemos desde esa perspectiva. Porque mire cómo dice el versículo de Mateo 26,
versículo 63. Mas Jesús, dice, callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Oyó? ¿Oyó bien? Desde ahora, esa palabra es clave. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mire qué interesante. Aquí hay algo muy importante. Desde ahora, quiere decir desde los 33 y medio en adelante. Mire, aquí yo me fui a investigar y a mí me impactó. Me impactó porque aquí ya lo estaban sentenciando al Señor para llevarlo a la cruz. Aquí él tenía 33 años y medio. Lo tremendo es que la Vulgata Latina, yo leyéndola, me dije, yo voy a investigar este versículo más para sacarle un poco más de luz. Y me di cuenta que la Biblia Vulgata Latina de Torres Amat, hermano, en ese versículo es tremendo lo que dice, porque reconfirma lo que va a suceder en la segunda venida para esta gente, para este sumo sacerdote y todos los que lo crucificaron. Esa versión dice así en el versículo 64: tú lo has dicho, yo soy, y aún lo declaro, oiga esto, que veréis después a este Hijo del Hombre, oiga esto, a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. ¿Oyó eso usted? ¿Notó? El Señor les estaba profetizando que los iba a resucitar cuando venga en su epifanía, en su venida, para que vean que Él era el verdadero Mesías. ¿Oyó eso? Aquí es donde se cumple y se va a cumplir, mejor dicho, Apocalipsis 1:7, que dice: y he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún lo que les traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. ¿Notó? Va a haber una resurrección de aquellos que lo juzgaron y lo crucificaron al final de la semana 70. Es decir, en su segunda venida, después de los 6,000 años, cuando venga Cristo, ¿no? Al final de la gran tribulación. Ahí hay una resurrección. Y le va a decir: miren, aquí estoy, ¿ve? Yo soy al que ustedes crucificaron. ¿Se acuerda cuando les dije en aquel instante, ahí en Mateo 26:64, cuando les declaré que ustedes me iban a ver? Qué tremendo cuando uno estudia estos pasajes maravillosos, ¿verdad? Y mira con claridad lo que el Señor está diciendo. Si usted nota, va a haber entonces una resurrección de aquellos que lo juzgaron. También aquí podemos ver que todo ojo le verá. A eso es que se le llama epifanía, que es venida en público. Todo ojo lo verá. Pero también está la parusía. Es la otra palabra, ¿no? Que significa venida, pero esa venida ya es una venida secreta para la novia, que solo la iglesia novia lo verá para ser arrebatada antes de la tribulación. Esa es otra cosa maravillosa que debemos de entender. Ahora, hay una parábola que nos ilustra por qué hablamos de 2000 años como tope hasta la venida. Y es una parábola que la hemos usado por muchos años. Y que en esta revelación encaja, pero matemáticamente, como debe de ser, que es la parábola del samaritano.
que quiero que le examinemos también y veamos ahí algunos detalles para que usted pueda entender de qué le estoy hablando. Ahí en Lucas 10, en el versículo 30 al 35, dice así: respondiendo Jesús, dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Oyó? Eso es nosotros, ¿no? Que estábamos en el mundo así de esa manera. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Eso nos habla de la religión, de los religiosos que no atienden a los caídos. Por un lado. Segundo, mire, versículo 32. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Esto nos habla del evangelio legalista, de los legalistas que no levantan a sus heridos. ¿Ha visto eso? Cuando cae alguien, hermano, Dios mío, no hay misericordia, no le aplican ningún punto de la gracia de Dios en las vidas. Eso sí, cuando ellos caen, también así los trata Dios, porque con la misma vara que mide, dice, así te van a medir. Entonces hay que tener cuidado cómo estamos midiendo los problemas y la problemática del hombre en el mundo. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a juzgar algo así de esa manera. Dios nos ha puesto para que busquemos soluciones en medio de la vida de aquellos que realmente a veces son derribados por el enemigo. Usted sabe que el mismo Pablo dijo, derribado pero no destruido. Entonces hay momentos en donde el enemigo puede derribarnos. Lo bueno es que tenemos la dicha de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en los momentos que verdaderamente lo necesitamos están ahí. Por eso es muy interesante de que estudiemos la gracia, que la comprendamos. Y no solo la gracia, porque muchos quizás no tienen revelación de la toda gracia y de la multiforme gracia, que la Biblia lo habla y que es, pero mire, tremendo estudiarlo, que un día lo voy a estudiar para que usted se dé cuenta lo grande y lo tremendo que es nuestro Dios, hermano, y cómo revela los tres niveles de la gracia de Dios para poder atender este tipo de cosas. Porque hay gente que no le da ni chance, hermano, porque usa el logo de la palabra y ¡pum!, de una vez va a sacar de casilla aquellos que tal vez necesitan una mejor explicación en sus problemas y sus necesidades de todo tipo, de toda clase, y así de esa manera poderlos ayudar. Versículo 33. Pero cierto samaritano, la gracia no ya en acción, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Wow. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino, ¿no? ¿Te acuerdas del aceite y el vino allá en Apocalipsis capítulo 6? No dañes el aceite y el vino. Repito, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, ahí entra en acción el Espíritu, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. Oye, qué tremendo. Ahí, si usted nota, los 2 denarios nos hablan del pago de 2 días, 2000 años en la matemática de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, entre líneas, por revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque en la antigüedad, un denario era la paga de un día. Y un día y 1000 años para Dios es un día. Y un día, 1000 años.
en la matemática de Dios. Lo tremendo es que le dice, si gasta un poco más, cuando yo regrese te lo pagaré. A mí me impactó ese pedacito porque, hermano, ¿cómo se le llama eso? Yo no le hallo otra palabra más grande que la gracia. Si gasta un poco más, cuando yo regrese, mire qué gracia, hermano. Claro, usted y yo no debemos de abusar de la gracia de Dios, de lo maravilloso que es vivir bajo la gracia del Señor. Entonces, en esta pausa profética de 2 días, 2000 años, Dios está tratando con la iglesia antes de llegar a Jerusalén a tratar a Israel, antes de llegar, ¿no?, a donde realmente apuntala la semana que falta de la profecía de Daniel. Por eso, hermano, esta figura es perfecta, porque también podemos relacionarla con otra figura que ponen estos apóstoles tremendos del Señor, hermano, y que muy linda. Cuando uno entiende un poco la Biblia, mire, es tremendo cuando uno oye los mensajes, porque los oye en otra dimensión. Ahí en Juan, quiero que vaya usted, mire esta figura, hermano, que a mí también me llenó de gozo. Digo, Dios mío, cómo encaja, qué lindo, la verdad, estudiar la palabra del Señor y poder oír a estos hombres de Dios y realmente publicarla con todo el mundo. Yo por eso, todo lo que el Señor me da, hermano, uno debe de usarlo y permitir que otros usen para expandir este reino maravilloso, porque a la verdad a Dios es toda la gloria y toda la honra de todo lo que podamos recibir, sea pequeño, grande o mediano. Pero mire qué tremendo este versículo, Juan 4:40. En Juan 4 está hablando acerca de la samaritana cuando se le acercó el Señor y empezó a entrevistarla y empezó a pedirle agua, y ella se asombró porque llegó un judío, y si los judíos no tienen relación con los samaritanos. Y bueno, usted escucha la historia y todo eso, pero lo que quiero que extraigamos de ahí, lo que quiero extraer de ahí, es algo tremendo, porque podemos sacar una figura perfecta en relación a lo que estamos hablando. Le leo primero para entender, versículo 40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, porque esta mujer les dijo, vayan, mira, hay un hombre que me dijo toda la verdad y parece que él es el Mesías. Entonces salieron todos de la ciudad y fueron a él, hermano. Y cuando habló con ellos, ellos se asombraron. Y es cuando dice este versículo así, de esa manera. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Eso es muy interesante. Se quedó ahí 2 días. Ahora, si nos elevamos, si lo dimensionamos, es maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque aquí los samaritanos es tipo de la iglesia novia de Cristo, gentil. ¿Por qué? Porque si usted nota, los judíos no tienen trato con los samaritanos. Era contaminarse estar ahí. Y ellos le rogaron al Señor que se quedara 2 días. Ahí podemos poner los 2 días, ¿no? Una pausa profética también. Y encaja porque esos eran hermanos gentiles. No tenían relación pues exclusivamente con los samaritanos, tenían relación con los judíos. Lo maravilloso es que se quedó 2 días. ¿Qué es lo que podemos contar? 2000 años en gematría bíblica. Si podemos entender la revelación del Espíritu. Por eso cuando uno sigue leyendo, y yo ahí seguí leyendo, para poder sacarle y ponerle mi salsa. Cuando yo seguí leyendo, ahí se confirmó más la figura, esa figura perfecta. Porque miren lo que dice. Dice, y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, a la samaritana, ya no creemos por lo que tú has dicho.
porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Oyó eso? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le reciben les dio derecho. Ahí entró la pausa, ¿no?, profética. Qué tremendo cuando uno lo lee, pues, y saca el rema del Espíritu, hermano. Porque aquí se complementa aquel pasaje que dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe le da derecho de llegar a ser hijo de él. Esto es maravilloso cuando uno lo entiende, cuando uno lo comprende, hermano, y le saca lo mejor. Aparte, mire, hablando de los 2 días, dice la Biblia, y se lo dice a Israel, allá en Oseas capítulo 6. Maravilloso, quiero que lo lea conmigo porque ahí está confirmado también lo que le estoy hablando. Aparte, oiga, si leemos desde el versículo 1 vamos a entenderlo aún mucho mejor. El 2 vamos a entender mucho mejor si leemos el 1. Dice Oseas 6, 1. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, oiga, y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Oyes, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Oyó eso usted? ¿Oyó? La matemática ahí usted. Después de 2 días. Después de 2000 años quiere decir esto. Eso es lo que quiere decir. Después que pasen los 2000 años de la tribulación, ¿no? O la tribulación, cuando se complementan los 1000 años. Dice: los sanaré, los vendaré. Wow. Porque primero viene el azote, ¿no? Porque como le dije al principio, la tribulación es exclusivamente para Israel. Y ahí será el trato, ¿no? Ahí serán disciplinados, corregidos. Ahí serán, hermano querido, llevados al horno de fuego ardiente, como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? El tipo de la tribulación. Y ahí lo va a tratar el Señor tremendamente, para que luego vivan seguros en el reino prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Después del trato que Dios tenga con ellos, van al milenio. Bueno, termino dándole otro dato, pero repito, no estamos poniendo fechas exactas. Aunque sabemos que Cristo se va a manifestar y revelar a la iglesia novia para levantarla. Yo creo que sí lo vamos a saber, pero quizás en los últimos instantes, antes de irnos. Porque como le dije, a la novia se le va a revelar. Mire, en la primera parte dijimos que podemos contar una generación, ¿verdad? Desde 1967, cuando Israel floreció totalmente y recuperó las tierras y ganó milagrosamente la guerra de los 6 días. ¿Se acuerda que contamos? Porque una generación es de 70 a 80 años, lo más robusto. Eso es lo que dijimos, que es una generación en términos bíblicos. 70 a 80 años, Salmo 90:10. Entonces, cuando vemos desde esa perspectiva, podemos como deducir que esa sería la última generación. Pero como le dije, una generación completa es de 80 años. Ahora, el Señor dijo: no pasará esta generación hasta que yo venga. Entonces, nosotros solo pusimos desde 1967 más 70, pero no hicimos hasta los 80. Y dijimos, repito, 1967, 67 más 70 son 2037. Menos 7 años de tribulación serían 2030. Menos 4 años perdidos serían
2025 o 2026. Ahora, si usted le quita los otros 4 años, es decir, como dice el calendario maya que se perdieron 8 años, ahora quítele los otros 4 de estos 4 que tenemos aquí, ¿cuánto le da? 2021 o 2022. Qué tremendo, ¿no? Vio que no sé si me entendió. El calendario maya dice que se han perdido 8 años. Otro dato dice que se perdieron 4. Bueno, póngale que se perdieron 8, ¿verdad? Entonces, si se perdieron 8, podemos sacar la matemática correctamente aquí, porque solo tendríamos que quitar solo 4 años más. Y encaja matemáticamente, si lo vemos así de esa perspectiva. Lo tremendo es que una generación completa, dijimos, es hasta los 80 años. Entonces, 1967 más 80 nos da 2047. Menos 7 años de tribulación, ahí nos da 2040. Menos 4 años perdidos, nos da 2035 o 2036. Póngale menos los otros 4 años para unirlo con estos 4 años, que decían 8 que dice el calendario maya. Entonces sería 2031 o 2032. Ya eso sería muy largo, ¿no? Pero no es malo dar ese dato también, ¿no? Para ver cómo el margen, ¿no?, está por lo que está aconteciendo, pues. Claro, este dato no le di porque como están las cosas en el mundo, es muy largo, ¿no? Pero tampoco podemos descartarlo. Después, aquellos que nos siguen, por supuesto, y estamos los lunes y los jueves con preguntas y respuestas, tal vez nos puedan ayudar y preguntar ahí. No hay ningún problema. Si no entendió, pues esto que le estoy diciendo. Eso sí, desde el año 2021 al 30 hay muchas posibilidades, hermano. Porque hasta el año 2035 ya se hace muy largo. Pero también ahí encierra un margen. Claro, esto que hemos hablado solo son datos matemáticos y geometría, ¿no? No estamos dando fechas exactas. Eso sí, aunque no venga muy pronto el Señor, lo seguiremos esperando. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y sabemos nosotros, hermanos, que si Él vino a la cita de dolor y lo hizo con todo gusto, ya predestinatoriamente, de seguro lo va a hacer en esta etapa. Porque la Biblia dice claramente allá en Juan 14:2, dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas creaciones que habitan en los mundos. Quiere decir eso. Si no fuera así, dice, os lo hubiera dicho. ¿Oyó? Porque voy a preparar, dice aquí, un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también vosotros. ¡Wow! ¿Oyó eso? ¡Qué maravilla! Hermano, Cristo viene y hay un lugar eterno que nos espera en el paraíso de Dios para ir a cumplir la misión. Yo lo veo de esa manera. Esa misión tan extraordinaria y maravillosa que habla Efesios 3:10. Cuando dice, a mí me gusta la aramea y le voy a leer esa versión, aunque por supuesto podemos leer la otra también, innegablemente, pero me gusta cómo dice esa versión. Pero primero le voy a leer la Biblia de las Américas y luego le voy a leer esa versión que a mí me impactó. Efesios 3:10 dice así: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
en las regiones celestiales. Notó, ahí hay una palabra ahora, ¿ah? Que muchos innegablemente dicen que es ahora realmente que vamos a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero yo me inclino, no descarto eso tampoco, pero me inclino que eso es en el futuro. Eso es cuando vayamos, hermanos, a trabajar, a obrar por toda la eternidad después que la iglesia se vaya. Porque hay otras versiones que no le ponen ahora. Por ejemplo, la aramea. Mire cómo dice para que podamos amplificar todo esto. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que están en los cielos. ¿Oyó? Ya no está ahora ahí. Entonces yo digo que después que nosotros nos vayamos, vamos a ir a presentar, hermano, la multiforme sabiduría de Dios a las familias que están en todo el universo, hermano, a los mundos creados. Wow. Porque si lo vemos de la perspectiva futura, aquí ya no están los principados y potestades del mal. Aunque algunos dicen que es a ellos que le estamos presentando todo eso. Yo no descarto eso, pero también podríamos, hermano, verlo de la perspectiva dimensional, que es para el futuro. Que la iglesia novia va a ir a presentar, porque habla de la iglesia. Y la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia. Yo creo que la iglesia novia es la que va a ir a hacer todo ese trabajo. Ahora, antes de ir terminando, quiero aclarar que toda la matemática y geometría que hemos hecho es porque la Biblia nos permite eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, como le dije al principio, y ahora voy a ponerle otros datitos, está escrita en misterios, en parábolas, en figuras, en prototipos, y podemos hacer aplicaciones porque Jesús dijo. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Juan 6:63. Por eso podemos hacer eso. Aparte, hablando del Antiguo Testamento y de Israel, dice la Biblia, y esto sí podemos leerlo en 1 Corintios 10. Quiero que vaya usted conmigo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice así. 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Oye eso? La Biblia, Torres Jamás dice, eso solo eran eran unas parábolas. Oye, para nosotros, para que entendiéramos. Lógico, no lo va a entender, como le dije, si no es por el Espíritu Santo. Incluso, mire, Pablo, hablando de las fiestas judías, dijo, eso solo es una sombra de lo que habría de venir. Colosenses 2:17. Solo era una sombra. Y a nosotros nos iba a tocar, hermano, verlo por el Espíritu. Es decir, a nosotros se nos iba a revelar aquello que había pasado allá. Claro, esto no lo entiende la gente, el carnal mucho menos, ni siquiera la ciencia misma, porque ellos dicen que nosotros somos ridículos porque ¿cómo va a tener la Tierra 6,000 años? No, es ridículo porque se han encontrado fósiles de casi 350 millones de años. Lógico, eso no se entiende si no comprendemos que Génesis 1:1 y versículo 2 es impresionante. Sabemos que la tierra no tiene 6,000 años, pero sí Adán y Eva, esa creación que empezó de ahí para acá.
Porque cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, y la tierra, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, ¿verdad? Ese principio, ese punto que está ahí, al versículo 2 es, pero millonadas de años. Porque ya en el segundo versículo dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando uno va al contexto de la palabra, se da cuenta que la tierra no fue hecha sino para ser habitada. Y ahí estaba deshabitada. Cuando usted va a Isaías, creo que Isaías 45, 45 me parece, que lo buscamos, 45:18, si no me equivoco, es algo tremendo porque ahí dice claramente que la tierra fue hecha para ser habitada, no despoblada. Sí, 45:18. Porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Oyó? La tierra fue para ser habitada. Y antes hemos dicho que la tierra era el estrado de los pies del Señor. Pero ahora ya no. Que la tierra cayó, ¿no? Que sería otro tema, que ya lo hemos tratado. ¿Ah? Que la tierra es como el mar es como la placenta de la tierra, y la tierra fue detenida cerca del abismo. Pero es impresionante porque lógicamente sabemos que la tierra tiene millones de años, pero no esta otra creación. Lógico que han habido creaciones antes de Adán, preadámicas, razas paralelas que incluso aparecieron también en el capítulo 6 de Génesis, ¿no? E incluso Caín se casó con una de esas parecidas a nosotros. Lo dice ahí la Biblia. E incluso mismo Caín dijo, si me encuentra alguien, ¿cómo que alguien si solo ellos habían sido nacidos de Adán y Eva? Entonces eso implica, si lo dimensionamos en el espíritu, que, hermano querido, no es ignorancia lo que tenemos. Yo no veo, a menos que algunos piensen de que la tierra tiene 6,000 años, ya eso sí sería ridículo, totalmente. Pero nosotros no creemos realmente que la tierra tiene 6,000 años. Adán y Eva sí. La tierra fue poblada, hermano. Por eso en la Biblia King James, en inglés dice repoblar la tierra cuando los creó ellos, repoblar. En otra versión habla de que habla que no que nazcan, sino que broten los árboles, brote todo, ¿no? Brote porque estaba ya de alguna manera inundada. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero eso es para que usted se dé cuenta que, hermano querido, no estamos en ignorancia con respecto a eso, pero sí, a partir de la caída hasta acá, son 6,000 años de trato por la revelación de que en 6 días el Señor hizo, ¿verdad?, los cielos y la tierra. 6 días de, pongámosle, 1,000 años, porque un día para el Señor son como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Y ahí encaja cabal lo que estamos hablando. Entonces, esto es muy fundamental que lo entendamos. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es clave que nosotros tengamos comunión con Él, porque por el Espíritu Santo podemos ver la palabra escrita en diferentes dimensiones, y así deberíamos de verla a la luz de la palabra. Eso es lo que quería transmitirle concerniente a cuánto nos falta para el rapto, ¿verdad? Y lógicamente habrá otros datos que de seguro en el transcurso que caminemos delante del Señor vamos a poderlos ir viendo, y vamos a poder ir sacando cosas nuevas, como dice la Biblia, que del tesoro viejo se sacan cosas nuevas. Pero no es que sean nuevas, sino que nunca las habíamos visto y estaban ahí. Hay cosas que nunca, hermano, hubiéramos pensado que estaban en la Biblia, estaban ahí, solo que estaban veladas, y que a través del Espíritu Santo se pueden velar. Y eso es lo que nos pasa a todos aquellos que amamos la palabra, y que el Señor en su misericordia se revela a nuestra vida.
Por eso, hermano, denle gracias a ese Dios maravilloso y glorioso que está en medio de nosotros. Le pedimos que cierre sus ojitos un ratito y vamos a darle gracias a Dios por estos 3 estudios que el Señor nos ha permitido en este día poder compartir con ustedes. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por habernos iluminado. Te damos gracias por los siervos tuyos que están predicando tu palabra en el mundo, que están hablando de la palabra profética y le están enseñando a tu pueblo, a la iglesia novia, Señor, la que entiende al novio, Padre Celestial. Te doy gracias por esos siervos genuinos, Señor, que están repartidos en el mundo. Y te doy gracias por ser parte, Señor, allí en medio de ellos, oh Dios del cielo, para poner este grano que estamos poniendo, Señor, a tu revelación, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por lo que eres para con nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor. Te amamos y te esperamos ansiosamente delante de ti, Padre, para que tú te glorifiques. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que guardes, Señor, a tus siervos, Padre, que anuncian este evangelio maravilloso y glorioso. Pido que te glorifiques y que te reveles, Padre. Oramos para que un espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nuestra vida, Señor, y nos guíes a través del Espíritu Santo. Que la unción de Isacar, oh Padre Celestial, también pueda, oh Señor, manifestarse en nuestra vida para discernir los tiempos con conocimiento de lo que la iglesia debe de hacer, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria y la honra de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, porque tú, amado Dios, eres grande y poderoso. Te damos gracias por todo lo bueno y precioso que eres en medio de nosotros, Padre. Te bendecimos y bendecimos a todos aquellos, Señor, a los cuales tú les abrirás el entendimiento, como se lo abriste a sus discípulos, para que comprendieran las Escrituras. Después de los 3 años y medio que estuviste con ellos, tú, dice tu palabra, les abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Quiere decir que muchos pueden estar de esa manera y ahora oramos a favor de ellos para que tú abras el entendimiento en el nombre poderoso de Jesús y puedan comprender lo que hablamos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén.